Mega Noticias con Paco Ramírez. $28 candidatos asesinados en este proceso electoral. 28 desde septiembre a la fecha, con información de Integralia y de Mega Noticias. El de hoy, especialmente brutal. Asesinado a plena luz del día, acuchillado con saña y enfrente de todo el mundo. ¿Qué pasa en México? No podemos seguir así, solo relatando tragedias y mostrando cómo nuestro país se cae a pedazos por la inseguridad, desangrándose con autoridades ineptas que solo dan pésames sin hacer absolutamente nada. 28 asesinados en la impunidad. No se mueve nada en este país, no pasa nada. Al menos es lo que proclaman las autoridades. Vámonos con el recuento del proceso electoral más violento. Jorge Chaparro. La violencia política continúa imparable en el país. Estamos a punto de que este proceso se convierta en el más violento de la historia. De acuerdo con el Laboratorio Electoral, en 2018 se registraron 24 homicidios de precandidatos o candidatos. En 2021, los asesinatos sumaron 30. Y de acuerdo con la contabilidad de la consultoría Integralia y el seguimiento de Mega Noticias, desde que inició el actual proceso electoral, 28 candidatos o aspirantes a una candidatura han sido asesinados. 14 de ellos eran militantes de Morena, 4 del PRI, 4 del PAN, 2 de Movimiento Ciudadano, 2 del Partido Verde, 1 del PRD y otro del Partido del Trabajo. Por estados, Guerrero, Chiapas y Michoacán registran el mayor número de homicidios contra aspirantes políticos. En las últimas horas, otros 2 candidatos fueron asesinados. Este mediodía fue asesinado Noé Ramos Ferretiz, alcalde de El Mante, Tamaulipas, quien realizaba un acto de campaña para reelegirse por la coalición Fuerza y Corazón por México. Ramos recorría las calles del municipio cuando varios hombres lo atacaron a puñaladas. Las campañas en Tamaulipas apenas llevan 5 días de iniciadas y unas horas después se informó que se encontró sin vida a Alberto Antonio García, candidato de Morena a la presidencia municipal de San José, Independencia, Oaxaca. Desde hace 2 días se encontraba desaparecido junto con su esposa, la alcaldesa Agar Cancino. Ella fue localizada con vida. La información que te tengo, volvemos al estudio. Gracias, muchas gracias, Jorge. Violencia, inseguridad. Déjeme platicarle de este caso que ha ido escalando y que ha crecido. El asesinato de una joven en la alcaldía de Iztacalco, en la Ciudad de México, destapó la historia de un asesino serial. Aquí la historia. María José, de 17 años de edad, fue abusada sexualmente, asesinada en su domicilio de la alcaldía Iztacalco el pasado 16 de abril. El responsable, identificado como Miguel Cortés, fue detenido por los propios vecinos cuando intentaba huir tras apuñalar a la madre cuando intentó defender a su hija. Estaba sola en la mañana, que iba a la escuela en la tarde, entonces normal que se quede en casa haciendo aseo, tareas, etc. Su mamá salió y cuando regresó escuchó ruidos. Abrió la puerta y vio salir una persona de la habitación de mi hija. En un cateo al domicilio del presunto agresor se hallaron credenciales a nombre de distintas mujeres, sustancias químicas, ropa femenina y presuntos restos humanos de al menos 7 personas. Peritos de la Fiscalía Capitalina realizan el análisis correspondiente para identificar a las víctimas. Previo al cateo, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, adelantó que el presunto feminicida está relacionado con otro caso de violencia. Las indagatorias revelan que tiene 39 años, es egresado del Instituto Politécnico Nacional, ha sido galardonado como químico farmacobiólogo, habla 3 idiomas y gusta de viajar por el mundo. Cassandra, la madre de la joven asesinada, permanece hospitalizada. Su estado se reporta grave y podría perder la voz por las heridas que sufrió en la garganta. Mega Noticias, Maribel Soto.
Son imágenes en Panteló, allá en Los Altos, en Chiapas. Maestros retenidos por civiles armados en este municipio chiapaneco fueron rescatados después de denunciar que no se les permitía salir desde el pasado miércoles. Pobladores denuncian que la violencia en esta zona de Los Altos se recrudeció cuando hombres encapuchados y armados derribaron árboles sobre la carretera. Las balaceras han sido una constante, es un pleito, un enfrentamiento entre dos cárteles del narcotráfico allá en Chiapas. 100 palabras de Juan Carlos. Violencia, crimen organizado, cárteles del narcotráfico, una mezcla explosiva que está lacerando nuestro país. Esta noche, aquí en Mega Noticias, José Luis Montenegro, periodista, investigador, especialista en temas de política y crimen organizado. José Luis, como siempre, bienvenido, un gusto tenerte aquí, por supuesto. Muchas gracias por el espacio, Y vienes a presentarnos Los Chapitos, radiografía criminal de los herederos del cártel de Sinaloa. A ver, déjame de entrada preguntarte, ¿cómo entender este libro en un momento como el que está viviendo México, sumido en la inseguridad, en la violencia política? ¿Cómo entenderlo? Es un panorama y es un acercamiento y es desvelar justo los secretos que hay detrás de esta mafia, ¿no? Estamos hablando de personajes con nombre y apellido: Iván Archibaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio y Joaquín Guzmán López, personajes que se han empoderado y también, como bien mencionas ahorita en temporada electoral, pues han financiado muchas campañas políticas, han tenido a bien cooptar autoridades, cooptar la propia sociedad, porque Sinaloa actualmente vive el peor grado de la violencia, que es el silencio, y en el país hay muchos Sinaloas, es decir, se replica el modelo del cártel de Sinaloa y también las viejas prácticas de la mafia, ahora adoptadas con nuevas tecnologías, con nueva droga como el fentanilo, inclusive nuevas alianzas y nuevo cambio de gobierno. Entonces, este libro es un acercamiento a la vida íntima de los chapitos, también a sus alianzas con el gobierno y su eje de operación a través de la actividad ilícita del comercio ilegal de drogas. A ver, hablaste de los vínculos con la política. Correcto, los vínculos con la política, el financiamiento de campañas políticas. En el libro van a poder encontrar un pasaje excelso de cómo Joaquín El Chapo Guzmán intervino en una elección de síndicos en Cozalá y sentó a la mesa, y cuando te digo sentó a la mesa es como tú y como yo en este momento, para platicar con ellos frente a frente que se llevaran a cabo unas elecciones limpias entre el PAN y el PRI. Imagínate el Chapo negociando y teniendo a bien a los candidatos para que jugaran de manera limpia en las elecciones. Eso te habla de una complicidad compartida, no es una omisión gubernamental. Sí, bueno, además 2021 lo tenemos muy fresco, la elección en donde ya el crimen organizado lamentablemente metió ya las manos y no quisiéramos pensar en este 2024. Yo creo que sí. Vamos a ver, porque en las campañas políticas, cada presidente, cada síndico, cada alcalde, cada presidente municipal y gobernador se dan el lujo de tener su propio capo. Es decir, con las alianzas que ellos generan y a través de los sobornos que reciben para su financiamiento, te das cuenta si los atacan de manera frontal durante su sexenio o su trienio o como sea, porque no les decomisan droga, no les atacan sus laboratorios clandestinos, no capturan a sus líderes o a sus principales cabecillas. Ahí, en las elecciones, después de estas contiendas, es cuando se da a conocer quién es realmente aliado de quién. Claro. Estábamos viendo imágenes, para que nuestra audiencia los ubique, estamos viendo imágenes de los herederos del Chapo Guzmán, los herederos del poder, del negocio familiar. ¿Hasta dónde ha llegado ese negocio familiar? Pues yo creo que el cártel de Sinaloa es el ejemplo claro de un narcoholding, es decir, una empresa criminal transnacional que funcionaría como uno de estos restaurantes de cadena de comida rápida de la M, donde tienen diferentes franquicias alrededor del mundo. Es decir, el cártel de Sinaloa funciona ya y opera e inclusive tiene mayor capacidad económica que varios estados de la República Mexicana e inclusive de varios estados de Estados Unidos, como lo ha reportado el Departamento de Seguridad norteamericano. Entonces, vemos que sus alcances, que sus dimensiones, que la expansión y la influencia económica, política y social ha crecido a niveles desmedidos. Estamos frente al cártel que se ha sabido revolucionar, al cártel que ha sabido combatir todos los frentes tecnológicos, de guerra, de administraciones. Es el cártel de las drogas por antonomasia, Paco. Ahora, tenemos poco tiempo, José Luis, pero vamos, entre otras cosas hablas de Badiraguato,
que por cierto es el municipio más visitado en esta administración. Sí. Hablas de los reyes del fentanilo, hablas del follow the money, que lo hemos manejado muchas veces. O sea, aquí hay que seguir el dinero para poder acabar con los grupos del narco. Es correcto, sí. Si no se sigue la ruta del dinero, vamos a ver como en la praxis ha hecho el gobierno de México, solamente capturar a sus líderes, eliminar laboratorios clandestinos y hacer incautamientos de droga. Pero eso no se acaba. ¿Dónde están las empresas prestanombres, las empresas fantasmas? ¿Dónde está todo el engranaje que permite, tanto de políticos como de empresarios, que esto funcione? El narcotráfico no tendría razón de ser sin el poder del Estado, ni tampoco sin el poder ni el aval de empresarios que prestan aviones comerciales, prestan aviones privados, buques, inclusive infraestructura carretera, es decir, transporte, vía terrestre para que logren su cometido. ¿Todo eso lo vamos a encontrar en Los Chapitos? Todo eso y más. Hablas también del fentanilo. ¿Cómo lo documentas? Hay archivos, hay algunos archivos exclusivos de la Policía Judicial Militar, por ejemplo. Hay archivos también del Departamento de Justicia y el Departamento de Estados Unidos. Y por supuesto, Paco, hay testimonios de excolaboradores, de examantes y de personas en funciones de la pasada de esta administración y de pasadas administraciones. La Chapo diputada. Una de ellas está incluida. ¿Qué ha pasado con ella? Pues es un personaje que, como bien supimos, pues estuvo involucrada muy de lleno con las actividades criminales del Chapo Guzmán y ella lo confesó ya públicamente. Ahora, déjame entender esto. Cayó el Chapo, en Estados Unidos ya está, cayó finalmente Ovidio en esta misma administración, luego del Culiacanazo. Versión 2. Versión 2, por supuesto, y se quedan Iván Archibaldo, se queda Joaquín, se queda... Jesús Alfredo. Jesús Alfredo, son 4 los que quedan. Correcto. ¿No se ha disminuido el poder del cártel de Sinaloa? Te voy a regresar. Que además está fragmentado, ¿no? Total, te voy a regresar la pregunta justamente en ese tenor. Recientemente vimos el enfrentamiento que tuvieron los Chapitos con Aureliano Guzmán Loera el Guano, que hubo un secuestro masivo de personas en Sinaloa y ellos hicieron alarde de su poder. Es decir, ellos siguen vigentes y en el discurso público, en el discurso inclusive político de su guerra, tratan de hacer ver que siguen vigentes y que no van a ceder ni siquiera con sus propios familiares. Es una organización que ha ido creciendo y se ha ido adaptando a todas las formas del crimen organizado. Hoy, traficando ellos fentanilo, una droga 50 veces más potente que la morfina. Los reyes del fentanilo. Que deja más de 100,000 muertos en Estados Unidos. Rápidamente, ¿cuándo a la venta? ¿Lo presentas el próximo 24? Se presenta el próximo 24, que ya es una invitación para que asistan a la librería El Sótano en Miguel Ángel de Quevedo, a un costado del centro comercial de Oasis en Coyoacán. Se presenta junto con Ricardo Ravelo, una eminencia en narcotráfico, al igual que Jesús Lemus Barajas. Y el libro ya está a la venta en todas las librerías del país en formato físico y también en las tiendas electrónicas en formato de ebook. Oye, ¿y no te faltó hablar de los hijos del Mayo? Pues habría que hacer un libro y estamos trabajando en ello. Porque, vamos, si es un poder similar. Es un poder similar, pero con prácticas totalmente diferentes, empezando por la discreción, las alianzas que tienen ellos con el gobierno y el modo de vida que les ha impuesto su padre. Son 2 figuras prominentes del narco, el Mayo y el Chapo, pero cada quien bajo sus propias reglas. No es apología. No, es desnudar, desvelar, correr ese velo de que la gente no debe de ver a estos personajes como una figura aspiracional, sino más bien son personajes vigentes, sanguinarios. Hay un caso muy emblemático de Iván Archibaldo que habría presuntamente asesinado a una chica en Guadalajara hace algunos años durante la administración de Vicente Fox. Entonces son personajes a los que hay que prestar atención, a los que hay que criticar y sobre todo no hay que replicar estos modelos. José Luis Montenegro, como siempre un gusto platicar contigo aquí en Mega Noticias. Como siempre, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por el espacio, Paco. Vámonos con más información. Lamentablemente sigue la violencia, esto en Guerrero.